entrar en más detalles, yo quisiera presentar a nuestro primer ponente, el doctor Alberto Maya. Alberto Maya es un cirujano egresado de la UNAM, formado en neurología en el ISSSTE, y que tiene un entrenamiento en cirugía laparoscópica y un entrenamiento formal en cirugía robótica, y él pertenece, es parte de este grupo del que les hablo, de que tienen años operando aquí en el hospital, y él nos hará favor de coordinar este simposio y iniciar las pláticas con la historia de cirugía robótica. Alberto, muchas gracias, y muchas gracias a todos. Buenos días, bienvenidos a este simposium o reunión con amigos, nos gusta llamarle también. Primero que nada agradezco al doctor Carlos Rodríguez Montalvo por la invitación y por al Tec Salud para que podamos organizar este tipo de eventos y que la gente vaya conociendo más de la cirugía robótica, y la gente que está interesada pues en un futuro pudiera entrenarse y poder hacer algo ya en cirugía robótica. Yo les voy a empezar a hablar un poquito de lo que es la historia y cómo fue evolucionando la cirugía robótica, incluso desde los inicios, ¿verdad? No sé si la siguiente o tienen... Para empezar con esto sí me gustaría definir robot, lo que quiere decir, que es una máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones que antes eran únicamente reservadas a los humanos. Este mismo tiene la habilidad para realizar ciertas maniobras de forma reprogramada, interpretar y modificar respuestas con comandos basado en la experiencia y el aprendizaje. Siguiente. La primera vez que se utilizó la palabra robot fue el escritor Karel Čapek en su obra Robots Universales Rosum. Fue la primera vez que se utilizó esta palabra. Él lo quiso referir a un trabajo duro, un trabajo intenso, que viene de la palabra robota, que es de definición checa. En 1942, Isaac Asimov, asombrado por la obra de Čapek, pues empezó a meterse más en lo que es todo lo de los robots. Y él definió las 3 leyes como tal de la cirugía robótica, o 3 leyes de la robótica, perdón. En sus obras también Círculo Vicioso y Yo Robot. Y lo que dicen estas 3 leyes es que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción o dejar a algún ser humano sufra un daño. La número 2 es que un robot no debe obedecer o debe obedecer las órdenes que le son dadas por humano, excepto si estas órdenes van a tener conflicto con la primera ley. Y la 3, que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. El chiste de esto es que estas leyes para no dañar al ser humano, ¿verdad? Siguiente. Previamente, pues no se les podía llamar robot, pero les llamaban un tipo de máquinas autónomas. En 400 a.C. fue la primera vez donde pudimos observar que Árquitas de Tarento realizó un pájaro volador. Este era un pájaro de madera en donde por medio de vapor podía volar 200 metros. Hizo todo un mecanismo, ese es el pájaro, el que está ahí arriba, y entonces todo un mecanismo que con vapor tenía una autopropulsión y podía llegar hasta 200 metros. En 1495 Leonardo da Vinci es el primero que realiza esta obra, El Caballero Mecánico, que tenía la habilidad de mover mandíbula, cuello y brazos de forma independiente. En 1495 pues es la primera vez que se puede observar algo así. En 1540
Janelo Turriano realiza la primera muñeca que toca una mandolina por sí sola. Se le daba, se programaba y entonces producía varias canciones en la mandolina. Y en 1772 Jack Droz, el escritor, produce una rueda que le ponía o se le colocaba una pluma y entonces se programaba para escribir y escribía solo, con puntuaciones, llevando una línea adecuada. Y pues para 1772 yo creo que es algo muy, muy impresionante. Siguiente. Entrando un poquito en la historia y evolución de medicina, aquí tenemos en 1983 el Atro Robot, es el que se está viendo en el video. No sé si pueden apagar un poquito la luz para que se note un poquito mejor, pero es un robot que asistía, era un instrumentista únicamente, en donde pasaba todos los instrumentos, movía la pierna del paciente, y esto empieza desde 1983. A un lado tenemos el Puma, el robot Puma, que lo hizo Cole y colaboradores, que lo utilizaban para realizar biopsias neuroquirúrgicas, y que posteriormente también se utilizó Davis lo utilizó para hacer una prostatectomía transuretral. Esto fue en 1988. Siguiente, por favor. Después de eso, el Probot también se utilizó y fue una actualización del Puma, del robot tipo Puma, en donde se utilizaba este Probot para realizar la prostatectomía transuretral. Se realizaba toda una colocación, se dirigía al robot perfectamente y todo se hacía a través de la uretra. El Robodoc, que es el que se ve ahí en la imagen, fue el primer robot que estuvo aprobado por la FDA. Se utilizaba para realizar el vaciamiento de fémur y para realizar la sustitución de cadera con mayor precisión y con menor sangrado. Esto pues evidentemente posterior se fue eliminando. Siguiente. A partir de 1987, el Instituto de Investigación de Stanford y el Ejército de los Estados Unidos desarrollan un sistema que se llama Telepresence Surgery en 1987. Lo que era un vehículo blindado que tenía brazos robóticos y que estaba en el momento de la guerra, estaba en las guerras cuando los soldados sufrían algún tipo de ataque, pues era la primera respuesta que tenían. Entonces tenía un médico que estaba en la retaguardia, se hacía el diagnóstico dentro del vehículo blindado, se determinaba qué era lo que tenía y el médico en retaguardia hacía todo el procedimiento desde una zona segura, realizaba la estabilidad del paciente, la primera atención, y posteriormente el paciente era enviado al hospital. Por lo menos pasaba un helicóptero por él. Entonces de aquí surge todo lo que es el sistema de telepresencia, todo el sistema de Da Vinci, todo el sistema robótico. Esta es la primera idea de donde surge. Siguiente. Posteriormente, el doctor Hari Das inició un tipo de microcirugía que le llamaban RAMS Workstation. Este tipo es el que alcanzan a ver del lado izquierdo. Únicamente tenía los controles para poder hacer los movimientos de las pinzas pero de forma microquirúrgica. Posteriormente, el doctor Russell Taylor hizo el LARS como tal, que era un movimiento del endoscopio, y utilizaban algún tipo de joystick o un tipo de control para llevar hacia adelante, a la derecha o a la izquierda el endoscopio. Todo esto
se fue uniendo y fueron juntando fuerzas para lo que posteriormente, siguiente por favor, se iba a producir el ESOP. Este ESOP, se juntaron toda esta tecnología, se compró toda esta tecnología y Computer Motion, que es una empresa, o era una empresa en Santa Bárbara, California, en 1994 la FDA dio la aprobación para este tipo de aparato en cirugías abdominales. Y lo único que era un brazo robótico, que lo que hacía era controlar el endoscopio. Entonces decía, tenía que comentarlo, ESOP forward, ESOP go back, left, right. Entonces todo eso lo podíamos hacer con el ESOP. Entonces uno estaba trabajando perfectamente laparoscópico y entonces el ESOP nos daba toda la visión y todos acercamientos, alejamientos, sin necesidad de alguien más. Siguiente. La unión del ESOP con toda esta tecnología de microcirugía lo llevó a producir este robot que se llama Zeus. Zeus era una plataforma que tenía una tercera dimensión, video tridimensional, mesa operatoria con 3 brazos. Ahí están viendo la mesa con los brazos. Los brazos estaban fijos a la mesa. 2 brazos eran para realizar las cirugías o para los instrumentos, y el tercer brazo era únicamente para el ESOP, que ya era con control de voz y se podía modificar. Si ven, era un aparato que era bastante grande. Una de las desventajas que tenía es que los brazos estorbaban mucho o chocaban mucho con los trócares o los brazos, entonces no se podía realizar muy bien. Y en 2001 el cirujano Jacques Marescu realizó la operación de Lindbergh. Siguiente. La operación de Lindbergh era que el doctor Jacques Marescu estaba en Nueva York y el paciente se encontraba en Estrasburgo, Francia. Entonces, esta vez fue la primera vez que se realizó una cirugía de telepresencia, pero no de aquí a Saltillo, sino de aquí de verdad. O sea, es de Nueva York a Estrasburgo, Francia. Le hicieron una colestectomía al paciente. Él tenía un control de voz para la cámara y entonces los brazos robóticos los está movilizando desde Nueva York. Más o menos tardaron 1 hora en realizar este tipo de procedimiento. La paciente evolucionó muy bien, no hubo ningún tipo de complicación. Y bueno, comentaban que sí había un retraso, evidentemente, de la respuesta de los movimientos del robot, conforme los movimientos que hacía el doctor en Nueva York y se reproducían allá, pero eran un retraso de 200 microsegundos. O sea, no era mucho el retraso. Actualmente, pues, se decidió no realizar este tipo de cirugía de telepresencia porque no hay un sistema que nos dé la velocidad o la necesidad para trabajar en ese momento sin ningún tipo de retraso. Siguiente. En 1994, el doctor Frederick Moll, John Fraun, MIT y el Stanford Research Institute forman todo en conjunto lo que va a ser Intuitive Surgical. En 1999 es cuando empiezan a desarrollar el sistema. Hicieron unos prototipos que uno se llamaba Mona y otro Lenny. Lenny por Leonardo da Vinci y Mona lo refieren que porque la obra más grande de Leonardo da Vinci que la Mona Lisa. En 1999 se lanza al mercado y en el 2000
la FDA otorga ya todos los permisos para realizar lo que es la cirugía laparoscópica. Siguiente. Y entonces se produce el robot Da Vinci. El robot Da Vinci se compone de tres componentes. Uno es la consola, que es la que ven en la parte superior del lado izquierdo. Esa consola, nosotros tenemos un visor en donde podemos observar en forma 3D con Full HD dentro del paciente. Tenemos unos controles que es los controles para mover todos los instrumentos, y tenemos unos pedales en el piso en donde acercamos, alejamos la cámara, hacemos todo tipo de movimientos con la cámara, con los pedales en el piso, y cambiamos los brazos también. La torre de control, que es donde se encuentra todo el CPU del robot, pues está compuesta nada más por una fuente de luz, las cámaras. Tenemos 2 cámaras para poder desarrollar ya quedó. Para poder desarrollar una visión 3D. Esta torre tiene una pantalla en donde puedes realizar algún tipo de señalizaciones. Se puede inclusive ver todos los estudios del paciente, si tiene una tomografía o si tiene algún tipo de estudio, un eco, lo podemos poner ahí para que todos en la sala lo puedan ver, o para que el cirujano mismo pueda ver en el momento de realizar, por ejemplo, una nefrectomía parcial, ver y localizar dónde está el tumor, compararlo con los estudios del paciente. Y el tercer componente pues es el robot. El robot antes había de 3 brazos, prácticamente ya no hay de 3 brazos, ahorita nada más hay de 4 brazos, y este robot pues son brazos que se pueden movilizar para tener para que se adapten mejor al paciente y puedas tener un mejor movimiento de los brazos. Siguiente. Este es todo el secreto de Intuitive. EndoWrist lo compara el movimiento de las pinzas con las muñecas, porque tienes precisión, destreza y control. Tienes 7 grados de movilidad, 7 grados de libertad, 90 grados de la misma articulación, tienes movimiento intuitivo, y todo esto lo vas a controlar con la punta de los dedos. Vas a eliminar el temblor de la mano y hacen que el cirujano pues pueda utilizar tanto la mano derecha como la mano izquierda, lo hace ambidiestro. Siguiente. Este es un ejemplo nada más para que vean los movimientos que hace el robot, que puede realizar, ¿verdad? Que inclusive pueden ser más que los del humano. Entonces la capacidad que tiene este tipo de movimiento de EndoWrist es muy importante, ¿no? Puedes lograr llegar a sitios muy complicados de llegar dentro del paciente, y puedes hacer movimientos que con la mano prácticamente no lo puedes hacer. Siguiente. Y empezó el Da Vinci estándar, lo único que tenía era una visión en 3D, tenía todos estos movimientos con EndoWrist y movimiento intuitivo. Este fue el primero que se desarrolló, fue en el 2001.
pues los brazos eran un poco más toscos, no tenías muy buena movilidad, no los podías acomodar de ciertas formas, pero pues era un excelente robot. Posteriormente, en el 2006, ya introducen el DaVinci S, que es el que tenemos aquí en el Hospital San José. Este tiene una visión mejorada, todavía no Full HD como los que vienen, pero tiene una visión mejorada. Hay mucho más instrumentos, ya se puede utilizar otro tipo de energía. En el primero se utilizaba únicamente puro monopolar y bipolar. En este ya podemos utilizar mucho más instrumentos. Los movimientos de los instrumentos son mucho mayores y los brazos son mucho más anatómicos, se puede acomodar de mejor forma dentro del paciente. Siguiente. Es un ejemplo nada más de cómo se puede trabajar con el DaVinci, ¿no? Lo preciso y lo minucioso que puede ser el robot, como tienes muchas ventajas, puede ser origami. Todo lo tienes en Full HD, está aumentado lo ves mucho más grande, puedes acercarte mejor, entonces es únicamente. En el 2009 introducen el DaVinci SI. Este es pues tiene doble consola, tiene mucho más accesorios, la visión es Full HD. Este viene con lo que es todo un trainer, en lo que tú puedes realizar. Le puedes poner, quiero realizar una colecistectomía, entonces empiezas a hacer la colecistectomía y el trainer, y vas coagulando y vas quemando, y si el paciente sangra, pues te hace como que sangra, te va llevando el tiempo, te va haciendo todo lo que te va calificando todo el procedimiento. ¿Okay? Ese tiene la ventaja de que hace eso. En el que tenemos ahorita, pues no tiene todo ese sistema de trainer. Tiene una pantalla también Full HD, puedes observar todos los estudios del paciente, inclusive el cirujano puede ver signos vitales también del paciente. O sea, el cirujano no tiene por qué la necesidad de levantarse de la consola, ahí puede ver mucha información. Siguiente, tiene otros accesorios nuevos que se llama, por ejemplo, el que está arriba, que se llama Firefly. Le introducen un medio de contraste al paciente especial, y con un lente especial podemos ver el flujo de las venas, flujo de las arterias, y separarlo con este tipo de luz al activar la función de Firefly. Tenemos todo lo que es el single port, que previamente, por ejemplo en el que tenemos aquí, no se puede realizar cirugía single port en este tipo de robot. Únicamente a partir del SI ya puedes empezar a hacer esto. Este robot ya tiene conexión a la red. Si algo falla, se comunica uno directamente con Intuitive, ven cuál es la falla y entonces hacen las correcciones necesarias para que pueda seguir trabajando. Entonces hay muchos cambios en este nuevo robot SI, que pues todo esto va mejorando cada vez. Siguiente. Luego viene el DaVinci X, y nada más que no sé por qué no está corriendo. A ver si. Ahí está. Este es el DaVinci XI, es presentado en el 2014. Tiene todo lo mismo que el SI, pero aparte tiene una movilidad de los brazos, tiene un posicionamiento del robot solo con el láser. Uno nada más lo ubica, el láser donde lo quiere, y solito se posiciona el robot. La cámara la podemos poner en cualquier brazo. Tiene mucho, también tiene trainer para que puedas utilizar hacer todos los ejercicios y demás, y tiene una nueva función que se llama Force Feedback, para que tú cuando hagas los ejercicios,
Aquí el robot, pues tú no vas a tener la sensibilidad de tocar las estructuras, no vas a tener, no vas a saber qué tanta fuerza puedes utilizar para hacer una sutura. Entonces, en el trainer de este puedes hacer todo esto y te va diciendo si estás haciéndolo muy fuerte, muy duro, y poder identificar ciertas estructuras. Y tiene de igual forma todo lo que tiene el SI también. Si le podemos dar un clic a la ventanita de abajo. Tiene también nuevos instrumentos, tiene grapadoras, tiene ligasure. Y este es también el single port, el nuevo, que es que también se introduce aquí en el XI. Todo es a través de la cicatriz umbilical. Y pues la ventaja que nos da el poder tener un endoscopio flexible, pinzas flexibles, para poder llegar a ciertos espacios. Esto apenas se está utilizando, se utiliza en el SI, pero en el XI fue donde salió con salió ya mucho más preciso, con esa flexibilidad. Y bueno, es algo que ya podemos realizar en el DaVinci también, todo por single port. Siguiente. Y bueno, nada más un detalle cómo ha ido avanzando esto. Esto es nada más algo breve de lo que ha sido la historia de la cirugía robótica. Siguiente. Siguiente. Y bueno, nada más en conclusión, pues yo les comentaría que la cirugía robótica no solo ha cambiado la forma de practicar la cirugía, sino que ha renovado la forma de enseñar y aprender a operar. Ha entrado en forma parte de los programas de cirugía en todo el mundo, se ha utilizado para la enseñanza de la cirugía y para la práctica con modelos virtuales, tridimensionales, y esto todo en lugar de pacientes. Aquí en este tipo de consolas podemos realizar la cirugía una y otra 10 veces antes de entrar con un paciente. Yo sé evidentemente que no es lo mismo, pero es lo que pues yo creo que va a ser mucho mejor para evitar que practicarlo en pacientes va a ser una curva en los pacientes. Siguiente. Muchas gracias.